Libertópolis presenta El Patio de Atrás con Reni Bake y Jorge Jacobs. Libertópolis, el valor de la verdad. Si buscas dar mayor realce a tu marca y crecer tu mercado, Lu & Co, estudio de diseño gráfico e impresión digital, te brinda soluciones brillantes, creativas y eficaces. Encuentra en Lu & Co desde asesoría de imagen corporativa y diseño gráfico hasta impresión digital de folletos, afiches, tarjetas de presentación, cajas, etiquetas, menús e impresiones para el punto de venta, y también puedes obtener detalles personalizados para actividades, artículos promocionales, impresión textil y sublimación. Agrega valor a tu marca, comunícate con el equipo de Lu & Co al WhatsApp 3566-8063 3566-8063, o puedes visitarlos en el estudio que está en la Plaza La Villa, que es en el Boulevard Los Próceres 1050 de la zona 10, en el local 212 del segundo nivel. Es Lu & Co, y puedes buscarlos también en redes sociales como Lu & Co Comp, y atrévete a vivir una experiencia disruptiva con tu marca. Y bueno, estamos ya con ustedes de regreso en Libertópolis al mediodía en su segmento de El Patio de Atrás, y ya está con nosotros Reni Bake. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Saludos a todos nuestros oyentes, como siempre los días miércoles en su segmento El Patio de Atrás, donde hablamos de lo que está sucediendo en nuestro patiozote de atrás, que es Estados Unidos, y obviamente sus implicaciones o cómo puede afectar a Guatemala y el mundo. Hay distintos temas que platicar hoy, pero cuando entré, Jorge me hizo una pregunta. Jorge, cuéntanos, ¿qué fue lo que me preguntaste? ¿Y de qué vamos a hablar hoy si hasta ahorita va a empezar la conferencia de prensa de Jerome Powell? Bueno, pues yo le dije, hay muchas cosas que comentar. Mientras tanto, como recordarán nuestros oyentes, Jerome Powell es el encargado de lo que sería aquí la versión del Banco Central, la Reserva Monetaria de Estados Unidos, y estaban en reunión hace un rato que yo miré las noticias para decidir si subían o no la tasa de interés en Estados Unidos. Así que todavía no sabemos qué va a pasar en ese punto, que también va a afectar las tasas de interés a nivel global. Pero mientras tanto, Jorge, hay un montón de cosas desde el lunes que yo le paso toda la semana, me paso mandándole noticias al WhatsApp, al chat a Jorge, y nunca me dice si las leyó o no las leyó, y después le contesta un grillo le contesta. Exacto, cri, cri, me contesta. Mientras tanto, temas interesantes que desde el lunes vamos a platicar, de lunes para acá, y después las noticias que habían quedado del fin de semana. Desde el lunes son temas interesantes que tienen efectos sobre nuestro país. Por ejemplo, el día lunes había una noticia que la nueva aplicación para solicitar asilo en Estados Unidos había colapsado. Jorge, si recordarás, Jorge, las últimas semanas se ha estado hablando de que va a terminar lo que se llama el título 42, o sea, la orden expedita que tiene el gobierno de Estados Unidos para expulsar a las personas que llegan ilegalmente hacia ese país. Y como alternativa han dicho, miren, la gente que quiera venir a Estados Unidos porque se consideran asilados, que necesitan pedir asilo, que tienen alguien que los pueda ayudar o respaldar en Estados Unidos, pues va a haber un nuevo proceso y van a estar procesando no más de 30,000 solicitudes cada mes. Pero obviamente hay que utilizar una aplicación en línea, pues resulta que esa aplicación colapsó en los últimos días. Te imaginarás el número de solicitantes que habrán para que haya colapsado una página de internet del gobierno de Estados Unidos. Jorge, ¿qué quieres agregar sobre eso? Pues que es de esperarse, bueno, no es de esperarse que pasara eso en el sentido de que colapsara, pero sí es de esperarse que fuera a tener mucha demanda, y especialmente con todo esto que ha estado pasando alrededor del artículo 42 en Estados Unidos, que como recordarán es básicamente con
la excusa que encontraron durante la pandemia para decir, bueno, pues aquí los podemos regresar inmediatamente a México, básicamente, aunque dicen a otra parte, pero realmente es a México, pues porque es ahí en la frontera, no es que regresen muchos canadienses. Y y es básicamente bajo el argumento de que puede que puedan venir infectados de COVID-19, porque al fin, eso es para lo que esa está fue la hecho. razón por la cual fue hecha. Sí, pero ahorita supuestamente ya iba a quedar sin efecto a finales de diciembre, recordarán, pero al final la Corte Suprema amparó a 18 estados, creo yo, o 12 o 18 estados, no recuerdo ahorita, y entonces mantuvo en vigencia esa norma, que yo tengo mis serias dudas al respecto de el hecho. Una cosa es que esté en vigencia, otra cosa es que digan los patrulleros de la frontera, mire, tengo que regresarlo porque el capítulo 42 así lo ordena. Yo pienso que ahí básicamente se la están utilizando para sacar a la gente. También los demócratas, porque al final realmente no estarían obligados a utilizar ese artículo, pero lo cierto es de que el lunes ayer, el presidente Biden dijo que ya el estado de emergencia por COVID-19. la pandemia, por el COVID-19 va a terminar el 11 de mayo. El 11 de mayo, y también ya en las últimas horas en la Cámara la Cámara Baja ya había pasado o ya estaban discutiendo toda cierta legislación para decir, miren, sí, se va a acabar esa emergencia. O sea, es parte, digamos, de la legislación que tienen que pasar, pero básicamente el objetivo es que oficialmente en Estados Unidos la pandemia del COVID-19 y toda la legislación alrededor termine el 11 de mayo. Mientras tanto, con lo cual Jorge, también se pasan llevando el artículo 42, porque entonces si ya no hay emergencia, no hay razón de por qué utilizarlo. No hay ni siquiera excusa para utilizarlo. mientras tanto, los estadounidenses han estado haciendo algunas conferencias explicando, o sea, para los periodistas, explicando un poco cuáles van a ser los cambios, cuáles son los procesos, y me imagino que están esperando lo que se pudiera decir una especie como de medio alud de personas que van a intentar llegar a Estados Unidos, ya sea ilegalmente, ya sea pidiendo asilo. Algunos comentarios de ese artículo del País donde hablaba de que la aplicación de solicitud de asilo se había colapsado, era, miren, los que no logran entrar, y los que logran entrar parece que les están tirando. Ellos están, por ejemplo, en una parte en un lugar en la frontera de México, y a donde tienen que ir a pedir la solicitud física, a pedirla, digamos, a la entrevista es en la otra punta o en el otro lado de la frontera, o sea, no el otro lado de la frontera con México, sino en la otra frontera. Es algo así como, tengo que estar en 2,000 kilómetros y la cita es como dentro de 3 días o 4 días, y cómo voy a llegar, si tengo que ir a pie, etcétera, etcétera. O sea, no les está poniendo nada fácil la situación. De San Diego los mandan hasta el Golfo de México, casi. Más o menos. Por cierto, estoy leyendo algunas cosas del siglo XIX, y tú sabías que habían piratas que asolaban el Golfo de México, que estaban basados en lo que hoy es Galveston, Texas, que llegaban incluso hasta Yucatán, hablando de nuestra relación de siglos entre Estados Unidos, México y Guatemala. Yo acá sí encuentro que llegaban hasta la parte de Honduras, pero todavía estoy leyendo ese libro, así que ya les contaré después. Regresando de Honduras y de las Honduras británicas, te recuerdo que... Y de las Honduras británicos, le hace Belice, o sea, también ahí ya casi que estaban entrando al Río Dulce, pero son las cosas que estoy leyendo. Mientras tanto, algunas cosas de lo que están hablando, porque ahí sí hay que reconocer que los estadounidenses nos van a quitar el título 42, y ahora ¿qué vamos a hacer? Han hecho varias sesiones virtuales, en línea, por ejemplo, incluso hubo una donde el embajador de Estados Unidos en Guatemala, William Pop, fue como se dice, el que hizo la introducción, o el anfitrión sería la traducción, donde el subsecretario de Migración de Homeland Security, Blas Núñez Neto, estuvo hablando sobre las actualizaciones sobre estas políticas migratorias. Muy interesante, Jorge. Así que básicamente mi lectura es que están esperando que ese cambio va a implicar un montón
de presión en su frontera sur, le hace con México, y obviamente la siguiente frontera de Estados Unidos, que aunque no es directa, pero es indirecta, es la de Guatemala, México. Así que veamos qué pasa los siguientes meses. No sé si quieres agregar algo más antes de entrar a la siguiente noticia. En efecto, la tendencia que se ha tenido desde que tomó posesión Biden ha sido al alza, me refiero a las capturas en la frontera, y este año ya empezó con niveles récord, así que lo más probable es de que va a continuar así, y luego que termine esto del artículo 42 todavía va a ser mayor la cosa. Yo estoy negociando y voy a hacer un anuncio que todavía es una sorpresa, que les vamos a dar detalles. Yo estoy viendo si logramos ir con Jorge, o sea, su servidora, a ir a ver in situ la frontera Guatemala-México para poder contarles un poquito qué cosas vemos y cuál es nuestra opinión. Todavía no lo tenemos definido, pero cuando lo logremos se lo vamos a estar contando para ver si en algún momento hacemos una pequeña mini transmisión directamente desde la frontera. Sí, y yo sí considero de que vamos a ver aquí en Guatemala cómo empiezan a pasar todavía mucha más cantidad de personas, principalmente venezolanos, pero realmente de todas partes del mundo, porque va a seguirse incrementando la cantidad de personas que están queriendo llegar a Estados Unidos, y la mayoría deben atravesar Guatemala para llegar, o sea, no solo México, sino también Guatemala, ¿no? Sí, porque son, digamos, donde hay carretera, entre comillas. La otra opción que también ya se está usando, aunque poco, es atravesar, digamos, también atraviesa Guatemala, solo que no la parte sur, que sería, digamos, Huehuetenango, o la parte de San Marcos, sino que están usando la frontera. Hay una pequeña frontera entre Petén y México, pasa en parte por la selva de Petén, también la están utilizando, aunque es la menos conocida. Mientras tanto, Jorge, el tiempo nos come y ya hay anuncio. La Reserva Federal eleva los tipos de interés 0.25 puntos y avisa de que habrá nuevas reservas. No quiero dejar de mencionar esto, porque esto es un tema sumamente importante para nuestra economía. Hay que recordar que más de la mitad de nuestra economía depende de Estados Unidos, ya sea por las reservas, las remesas familiares que recibimos de ese país, que es más o menos entre un 15 a un 12%, entre un 12 a un 15% equivalente a nuestro Producto Interno Bruto, o las exportaciones, importaciones hacia Estados Unidos. Cuando uno suma todo eso, nuestra dependencia de la economía estadounidense es más del 50% de la economía del país. O sea, las remesas familiares son más o menos el 37% o el 37% de nuestra población vive o complementa sus ingresos de las remesas familiares. Así que, ¿qué nos está diciendo la Reserva Federal de Estados Unidos y las implicaciones no solamente para las tasas de interés que pagamos como guatemaltecos en nuestro país, sino en general qué puede estar pasando en la economía estadounidense? Jorge. Sí, pues la decisión ya era la que se esperaba, o sea, casi todos, el 99.9% de los que dan su opinión, y de los que adicionalmente también participan en los mercados de futuros en este tema en particular de la tasa de interés, todos, la gran mayoría, o sea, aquí sí era el 99 algo por ciento, estaban apostándole a que iban a subir la tasa de interés solo un cuarto de punto, que fue lo que al final hicieron y fue lo que anunciaron ahorita hace un rato, hace media hora, y ahorita está en la conferencia de prensa Jerome Powell. Y esto tiene que ver con ya varios meses, de hecho ya lleva 6 meses en los cuales los diferentes índices, porque tienen varios de inflación en Estados Unidos, han venido bajando. Entonces ya tienen entre 5 y 6 meses de tener una tendencia a la baja. Y eso pues ha servido para que hayan ido bajando la velocidad a la que van subiendo la tasa de interés, porque la siguieron subiendo. O sea, hoy es un incremento, solo que solo es de un cuarto de punto. Hace un mes fue de medio punto, y hace 2 meses fue de 3 cuartos de punto.
Entonces, sí han venido, inicialmente hicieron, 5 subidas de así de 3/4 de punto, y por eso es de hecho la subida más rápida que ha habido en bastante tiempo. Y pues han ido ya, ahorita lo que han ido haciendo es reduciendo la velocidad de incremento, pero siguen incrementando. Siguen incrementando. En eso te quisiera agregar, o sea, subieron 0.25 puntos, pero, o sea, sí están subiendo, pero las anteriores han sido de 0.50. O sea, y previo habían subido, digamos, 0.75 4 veces. O sea, básicamente sí. O sea, están como diciendo, bueno, en el combate a la inflación hemos estado subiendo el tipo, o digamos, la tasa de interés. Ahora la vamos a subir, pero no vamos a subirla tanto. O sea, en vez de subirla a 0.75 o 0.50, ahora solamente la vamos a subir 0.25. O sea, lo que están diciendo es, estamos mirando de una u otra forma que el encarecimiento de la tasa de interés está afectando de una u otra forma. Ya se están comenzando a ver signos de que está afectando a la economía de Estados Unidos, y eso también tiene implicaciones en la tasa de interés en Europa y al nivel global. Hay, por ejemplo, en España, yo leo en las mañanas las noticias, algunos periódicos españoles en línea, y básicamente hay gente que dice, mire, la tasa del Euribor, o sea, la tasa de interés del Euribor para comprar mi casa o pagar mi tasa de interés de la casa, me va a subir 2,000 euros al año. O sea, casi que, mire, si me sigue subiendo la tasa de interés ya no voy a poder pagar la casa, y eso implicaría una crisis en el sector de hipotecas y en el sector inmobiliario en Europa, y obviamente probablemente tendría sus implicaciones en Estados Unidos. Así que esta era la noticia que estábamos durmiendo con Jorge de, bueno, ¿y de qué vamos a hablar? No han terminado de decir cuál va a ser el incremento de la tasa de interés en Estados Unidos, pero este es un tema que no queríamos dejar de mencionar, porque de una u otra forma vamos a ver cómo va a afectar la tasa de interés en Guatemala, y a ver qué va a anunciar el Banco de Guatemala como reflejo de lo que está haciendo la Reserva Federal. Jorge. Pues aquí lo más probable es de que van a seguir subiendo. De hecho, la tasa, los incrementos, como no tenemos un mercado financiero tan desarrollado como en los países desarrollados, valga la redundancia, o en este caso Estados Unidos, la velocidad de transmisión de estos cambios es mucho más lento, en el sentido de que allá suben la tasa de interés de la tasa de la tasa de fondos federales le llaman, y casi que automáticamente al ratito ya subieron proporcionalmente todas las tasas de interés, las hipotecas, los comerciales y todo, mientras que aquí a pesar de que han incrementado considerablemente la tasa líder en los últimos meses, realmente todavía no ha tenido un efecto muy fuerte en las tasas de interés locales, así para las tasas de interés comerciales, si quieren. Y de hecho los que se ha sentido el efecto es las tasas de interés en dólares aquí localmente, principalmente por el efecto de las tasas en Estados Unidos, porque los bancos aquí utilizan líneas de crédito de bancos de Estados Unidos, entonces allá le suben la tasa y pues entonces eso sí se refleja así muy rápidamente aquí. Mientras que en el caso de las tasas de interés comerciales aquí en Guatemala, pues todavía no se ha reflejado tanto, pero a ver qué pasa este año. Ya se van a empezar a reflejar, y eso pues tiene muchas consecuencias. O sea, incrementa las cuotas que tienen que pagar de la tarjeta de crédito, incrementa las cuotas que tienen que pagar de los préstamos, incrementa las cuotas de lo que tiene que pagar de su hipoteca de su casa o de su apartamento, y pues eso es una cadenita, ¿no? Pues ojalá que ya no siga subiendo. En este momento en Estados Unidos la tasa de interés es la más alta desde septiembre del 2007, así que básicamente están diciendo, miren, estamos combatiendo la inflación, pero ya no vamos a estar subiendo tanto la tasa de interés porque ya están comenzando a sentirse los efectos en el bolsillo de las personas comunes en Estados Unidos. Dos cositas que no quiero dejar de mencionar, Jorge, porque no han salido en las noticias usuales en Guatemala. La primera es que el día de ayer
pero de 1865, o sea, el 31 de enero de 1865, la esclavitud fue abolida oficialmente en Estados Unidos después que el Congreso pasó la enmienda número 3, o sea, la 13ª enmienda. Y la Constitución en Estados dice, no, la esclavitud o la servitud involuntaria no puede existir en Estados Unidos o puede ser sujeto de su jurisdicción. O sea que eso es un tema que se celebra desde en Estados Unidos del día de ayer, 31 de enero. Y dos, un par de noticias interesantes que me han enviado. La primera es que se ha estado mirando que Irán está haciendo, digamos, o movimiento que nunca se había visto. Estaba pasando barcos de guerra cercanos al Canal de Panamá. Si hay que recordar, el Canal de Panamá es un ente, por decir alguna palabra, un ente que es neutral, donde no pueden, incluso hay ciertas especificaciones de que no pueden pasar armas utilizando el Canal de Panamá para ninguna de las partes en conflicto, etcétera, etcétera. Pues de acuerdo al freebeacon.com, que es una página de internet relacionada a temas de seguridad nacional, se ha estado mirando que probablemente Irán está moviéndose cercanos al Canal de Panamá. Son, como se diría, juegos de guerra. Hay que recordar que Irán es aliado de Venezuela y que Venezuela ha tenido una relación bastante cercana a Irán en los últimos años. Y luego, noticias interesantes, Jorge, que hay que ver, por ejemplo, qué está pasando en el juicio a Genaro García Luna en Estados Unidos desde la última semana. Si recordarás, el juicio comenzó y parecía una feria o un show de una flora y fauna, como yo digo, de quienes van a ser los testigos de la acusación o de la fiscalía y obviamente de la defensa. Pues básicamente, de una semana para el otro han aparecido distintos testigos. El que más me pareció interesante fue uno que básicamente explicó con detalles cómo era el tema de las maletas que le entregaban supuestamente al acusado García Luna y cómo habían códigos de la policía para pasar drogas en el aeropuerto de Ciudad de México. O sea, básicamente están haciendo ciertos detalles estos testigos de la acusación de cómo es que hay componendas entre algunos miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas con el narco para utilizar lugares como por ejemplo pueden ser los puertos o los aeropuertos para pasar drogas y cómo es que se iba notando que esas personas estaban en situaciones no muy claras. Jorge, ¿algo más que quieras agregar? Pues que básicamente lo que se va a ir conociendo en este juicio, al igual que en otros juicios anteriores, pues es lamentablemente más de lo mismo en el sentido de ver cómo el narcotráfico al final va corrompiendo a todos los que se le ponen enfrente, literalmente. O sea, todos los que se ponen enfrente y que se dejan, o sea, que les llegan al precio o que están dispuestos a venderse. Sí, y que es una situación que ha sido así literalmente desde que empezó, bueno, antes diría yo, pero en este contexto, desde que se declaró la guerra contra las drogas y seguirá hasta que hasta que termine esa guerra. Es y ahora mi opinión al respecto. Sí, México y Estados Unidos están, paralelo al juicio a Genaro García Luna, también están investigando su fortuna oculta, que se calcula que está en $750 millones. Así que también es un tema de follow the money, a ver qué encuentran, si es que logran encontrar algo. Y no quisiera dejar de mencionar, Jorge, que desgraciadamente el frente en Ucrania, si recordarán, Rusia invadió Ucrania hace más o menos casi un año y desde entonces los ucranianos están haciendo una batalla heroica para detener a las huestes del dictador Putin. Pues en las últimas semanas se ha estado hablando que los países occidentales le iban a entregar tanques y más armas a los ucranianos porque literalmente están peleando con cascaritas de huevo, no tenían, digamos, armamento para enfrentarse al ejército ruso y Putin está poniendo a todas sus reservistas o una buena parte de sus reservistas en una ofensiva que está lanzando en estos días. Jorge estuvo hoy precisamente en una conferencia que dio alguien de Ucrania que fue invitado por el Departamento de Estado, creo que la Embajada de
de Guatemala, de Estados Unidos en Guatemala, y nos quiere contar un poco qué estuvo escuchando y qué estuvo platicando con uno de los expositores. Sí, de hecho fue una conferencia que organizó la Embajada de Estados Unidos en Kiev y esta era específico sobre el tema de la energía. Estuvo el CEO de Ukrenergo, que es una de las empresas de energía en Ucrania. Estuvo un señor que se llama Sergei Porovsky, que es así experto en temas de energía, y adicionalmente estuvo una señora que se llama Natalia Boyko, que es asesora del primer ministro y que ha estado muy involucrada en el sector de energía ahí en Ucrania. De hecho fue viceministra de energía y muy interesante todo lo que contaron. Básicamente contaron cómo está la situación y lo que les está costando armar y rearmar la red después de cada ataque, con misiles. Yo hablé al final, pues se hicieron así, como era por Zoom, hicieron varios breakout rooms. Entonces en uno estaba esta señora Natalia y yo estuve en esa habitación de Zoom y sí le hice varias preguntas. Al final dice que más o menos ellos estiman porque yo le pregunté específicamente con relación a qué porcentaje de la red y de la producción de energía ha sido afectada por los ataques, y me dijo, bueno, eso es algo que va cambiando todas las semanas, pero que más o menos así como promedio, más o menos el 50% de la red de distribución de energía en Ucrania ha sido afectada en mayor o menor grado por los ataques, y más o menos también el 50% de todas las plantas productoras de energía. De hecho, el CEO de Ukrenegro comentaba de que buena parte de que lo que los ha permitido mantenerse como están hasta ahorita, y que a pesar de que todo el tiempo están racionando la energía, o sea, tenés ciertas horas en las cuales hay energía y todo, que han podido mantener energía en básicamente todo el país, que no está dentro del frente, pero que en buena parte ha sido por el equipo que les han mandado, porque sí han estado recibiendo constantemente apoyo de equipo, generadores y equipo para reparar la red, pero adicionalmente tuvieron la ventaja de que justo antes de hecho lo hicieron planificado antes de la invasión, se conectaron a la red europea. Entonces están importando buena parte de la energía que utilizan, la están importando de otros países europeos. Y mencionó precisamente Natalia, mencionó la vinculación que están haciendo con Rumania, porque se lo preguntaron. Y hubo un último dato que ella comentó, que quiero comentar, porque eso yo le pregunté, y era de que tuvieron la gran suerte de que ha sido un invierno cálido, dijo ella. Gracias a Dios. Que ha sido un invierno cálido, entonces no han tenido los problemas que hubieran tenido si hubiera sido más. Entonces yo le pregunté, mire, como yo soy de los trópicos y no tengo esa referencia, ¿me podría explicar qué es un invierno cálido para ustedes? Bueno, mire, aquí en Kiev, cuando en un invierno normal las temperaturas bajan a menos 20 grados centígrados. Ahorita entonces en este invierno cálido que ella le llamó, solo está bajando las temperaturas a -1, entre -1 y -5 grados. -6 grados llega todavía, pero eso hace de que buena parte del sistema de transmisión de agua y todo no se congele, dice. Entonces porque eso, o sea, el sistema de transmisión de agua se congela a 0 grados, y entonces si tus tuberías, o sea, tú tienes que evitar que tus tuberías se congelen, y para eso tienes que utilizar calefacción, porque si se congela en las tuberías se rompen, entonces también tienes problemas cuando se comienza a descongelar porque no tienes agua. No quiero dejar de mencionar, Jorge, una víbora que al tiempo nos come. Me contaron un pajarito desde el norte que la actualización de la lista Ángel se puede esperar para la segunda o tercera semana de febrero, porque la reglamentación establece que cada 6 meses tiene que actualizarse. Algunos estarán con pesadillas, otros no, y ojo, no hay ninguno o ninguna bendecida por los gringos como algunos políticos
políticos andan intentando levantar, decir, mira, apóyame y entonces yo voy a ver que no te metan en la lista. La lista Ángel no la maneja nadie de Guatemala, por mucho que algunos intentan blofear que tienen sus conexiones en Estados Unidos. Y hay que recordar que Patrick Leahy, el ex senador Patrick Leahy, que era el padrino mágico de algunos políticos acá en Guatemala, se retiró desde el 3 de enero de este año y desde entonces andan como huérfanos sin un padrino mágico específico de cierto nivel en Estados Unidos. Así que no quería dejar de chismear que se espera más o menos segunda o tercera semana de febrero, y espero que los que no tienen problemas pues duerman muy tranquilos, los que no pues que sigan desvelados. Muy buenas tardes y gracias por su atención. Gracias, Reni, ya se nos acabó el tiempo en efecto, así que les agradecemos a todos su sintonía y los invitamos a que continúen en sintonía de los programas de Libertópolis. Libertópolis presentó El Patio de Atrás con Renny Bake y Jorge Jacobs.